Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué gozo volvernos a reunir a través de este medio. La honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por acudir a esta invitación, por estar esta mañana dispuestos a escuchar la palabra de Dios, que espero sea de gran bendición para cada uno de ustedes, hermanos. Que este mensaje llegue a lo más recóndito de la tierra, donde muchos puedan darse cuenta de el valor tan maravilloso que es seguir a Jesús y que puedan entender que no solamente es hablar de pecado y pedir perdón, sino que necesitamos entender el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Y por eso, hermanos, yo quiero en esta mañana invitarles a que vayan al el libro de Hebreos, al libro de Hebreos, allí en el capítulo 8. Hoy quiero hablarles un tema muy importante que tal vez muchas personas desconocen y aún nosotros como creyentes olvidamos la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que sin esa obra no habría perdón de pecados. Pero muchas personas piensan que confesar el pecado y dejar así ya es suficiente, pero no, hermanos, déjenme decirles que el anterior pacto o el pacto antiguo fue abolido por el nuevo pacto. Y por eso hoy quiero hablarles de ese nuevo pacto. Entonces allí en Hebreos 8:13 vamos a encontrar la palabra de Dios que dice, al decir nuevo pacto, oiga, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Lo cual está diciéndonos aquí la palabra de Dios que el nuevo pacto es mejor que el antiguo y que Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús pongo mi vida delante de tu presencia y te ruego, Señor, que me des la llenura de tu Santo Espíritu, que me respaldes para entregar la palabra, Señor, que llegue a cada corazón en la forma que tú quieres transmitirle, Padre, que seas tú hablando a cada vida, Señor, yo solamente soy un instrumento en tus manos, Señor, y solo quiero dejar que las palabras que salgan de mi boca sean las que tú quieres transmitir a cada mente y corazón de los que me escuchan, Padre. Gracias, Señor, por este mensaje y la honra y la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como veíamos aquí en el verso 8, en el capítulo 8 del verso 13 de Hebreos, dice que el nuevo pacto ha dado por viejo al primero y que lo que es primero y viejo tiende a desaparecer, envejece. Ahora, ¿por qué hablo de Jesucristo? Es mediador. La palabra mediador es o significa uno que media entre dos partes para eliminar un desacuerdo o para llegar a una meta común. Es decir, por eso Jesucristo es mediador de un mejor pacto, porque Él media entre estos dos. El nuevo pacto reemplaza al antiguo. Es decir, que para nosotros en este momento el nuevo pacto, o sea, Jesucristo, que fue el que cumplió todo lo que se había hablado en el antiguo pacto, ¿sí? Se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos hablando que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, porque Jesucristo resumió todo en su sacrificio que vino aquí al mundo a hacer por cada uno de los pecadores. Ahora, el nuevo pacto, déjenme decirles, es el que reemplaza al antiguo pacto. Y ese antiguo pacto se da por viejo. El antiguo pacto quiere decir que terminó en la cruz. O sea, desde el Antiguo Testamento todo lo que era la ley hasta el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ahí caducó. Es decir, cuando Cristo murió, Él abolió, canceló, invalidó, anuló el antiguo pacto. Ahora, Hebreos 9:15, seguimos mirando más adelante, nos vamos a dar cuenta por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo.
porque Jesucristo es el mediador. Ahora dice en Hebreos 9:15, dice, así, escuche bien hermano, así que por eso es mediador, vuelve y nos dice aquí la palabra de Dios, es mediador de un nuevo pacto. Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Ve por qué yo quiero esta mañana hablarles claramente de por qué Jesucristo es el mediador del nuevo pacto? Y como dice la Biblia, de un mejor pacto. No solamente nuevo, sino que es un mejor pacto, en el cual cada uno de nosotros tenemos que entender el propósito de Jesucristo. ¿Por qué Él vino? Dios hubiera podido perdonar al mundo sin necesidad de enviar a su Hijo, pero Jesucristo tuvo que venir. ¿Por qué? Porque Él tenía que pagar un rescate por los pecadores. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ese rescate no se paga con dinero, ni con oro, ni con plata, como dice la Biblia, sino fue con la sangre preciosa de Cristo. Ahora, ese viejo pacto cubría, el Antiguo Testamento, esos sacrificios cubrían el pecado, tapaban ese pecado. Pero ¿qué hace el nuevo pacto? El nuevo pacto quita, borra el pecado. Por eso quiero mostrarles a través de el libro de Efesios, Pablo allí hablándonos en el capítulo 1, el verso 7, nos va a dar dos puntos muy importantes que quiero resaltar en esta mañana, hermanos. Y quiero hablarles por qué es mejor el nuevo pacto que el antiguo pacto. Y por qué es mediador nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1, 7, la parte A, encontramos nuestro primer punto principal y primordial y único prácticamente para que el pecador se pueda dar cuenta que ese pacto o el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, porque el nuevo pacto perdona el pecado y el antiguo pacto solamente cubría. Ahora dice aquí en Efesios, dice la parte A del verso 7, dice, en quien tenemos que redención por su sangre. Una cosa es el perdón de pecados y otra cosa es la remisión o la redención o el rescate por nuestros pecados. ¿Qué es redención? Redención es rescatar, escúchenme bien hermanos, redención es rescatar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Todos nosotros estábamos esclavos del pecado. Siempre el hombre ha sido pecador y por tanto todo el que practica pecado es esclavo del pecado. Ahora, aquí vemos que Jesús vino a este mundo con un propósito de comprarnos con su preciosa sangre, cosa que no lo podía hacer el Antiguo Testamento, los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, sino que lo único verdadero para perdonar los pecados y redimirnos del pecado es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. O sea, toda la ley fue resumida y vino hasta la cruz. En la cruz ya el hombre ha sido redimido. Su pecado ya no es solamente cubierto, sino que ya es completamente borrado. Tenemos redención por su sangre, por eso dice, tenemos redención por su sangre. O sea, la sangre siempre ha sido necesaria porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, es la que nos dice la palabra de Dios. Tiene que el hombre pagar un precio por su pecado. Todos somos culpables. Y eso no nos va a dar méritos de que seamos exentos porque sí, porque yo soy buena gente o porque no hago mal. Déjeme decirle, solamente se puede redimir el pecado, somos redimidos del pecado, el pecado es completamente perdonado cuando tú y yo nos lavamos en la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso en Hebreos 9:12 seguimos leyendo el libro de Hebreos, que es muy importante porque es prácticamente el resumen de todo lo que es el antiguo pacto.
Y dice allí en Hebreos 9:12, dice, y no, oiga, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Vea, eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento. Una persona cometía un pecado y pagaba con un sacrificio. Ese sacrificio era llevar allí un animal, un macho cabrío o un becerro, y con ese sacrificio se consideraba ya libre. Pero déjeme decirle, solamente estaba cubierto su pecado, mas no era redimido su pecado. Por eso es que estamos hablando primero de redención. Y dice, y no por sangre, 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, que el sacrificio que Jesucristo hizo fue único, decisivo para la raza humana, para aquella persona que se acerca a Jesucristo. El Antiguo Testamento tenían que ofrecerse en sacrificios. Este sacrificio cubría el pecado. El único que podía ofrecer este sacrificio era el sumo sacerdote, y este tenía que primero pagar o ofrecer un sacrificio por su pecado también, para poder entrar en el lugar santísimo y presentar presentar el sacrificio por los pecados del pueblo. Por eso dice que Jesucristo hizo un solo sacrificio y para siempre. Ya no se necesitan más sacrificios. Cristo, déjeme decirle, Cristo obtuvo eterna redención por su sangre preciosa hasta allí en la cruz. Él obtuvo esa eterna redención. O sea, el hombre no podía ser redimido por un macho cabrío o un becerro, sino por sangre de un inocente. Jesucristo era inocente, Jesucristo no tuvo pecado. Él no pagó por nada malo que hizo, Él pagó fue por el pecado nuestro. Por eso allí en Hebreos 10:4, yo sigo leyendo este libro de Hebreos, como les decía, lean este libro, es maravilloso porque allí podemos ver que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Y dice allí en Hebreos 10:4, dice, porque la sangre, mire, aquí vuelve y nos repite, porque la sangre de machos cabríos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la redención. Entonces, ¿qué podemos ver? Como dice allí en el 10:4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. El único que puede quitar los pecados es Jesucristo, y eso por la sangre que Él derramó. Él nos compró con su preciosa sangre. Cristo obtuvo eterna redención, hermanos. Entonces, la sangre de los sacrificios bajo la ley de Moisés no pudieron quitar pecados. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo. Por eso tuvo que dejar su trono para venir a rescatarte, a buscarte, a perdonarte tu pecado, a darte salvación, a darte vida eterna. Mientras tú no tomes conciencia de la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, déjeme decirle, muchos pedirán perdón de pecados. Pero eso no les va a dar garantía o les va a dar licencia para entrar al cielo. ¿Por qué? Porque ese pecado era solamente cubierto. No había sido el hombre redimido por su pecado. Ahora, como les decía, hasta la cruz, allí en la cruz nos redimió el Señor Jesucristo. Nos compró con su sangre preciosa. Ahora, en el Antiguo Testamento la gente fue perdonada, pero no fue redimida. Escúcheme bien, perdonados pero no redimidos. Y por eso aquí Pablo nos está diciendo en Efesios, ¿sí?, que fuimos redimidos con su sangre. La sangre de los sacrificios bajo el Antiguo Testamento cubría, hermanos, que quede muy claro, cubría el pecado, pero no lo quitaba. Somos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. En Hebreos 9:22 encontramos algo muy interesante que dice que casi todo es purificado. No es purificado todo, sino casi. Según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Oiga, por eso Cristo tuvo que venir a pagar por ti y por mí el pecado que tú y yo cometimos. Jesucristo no cometió pecado. Él era el cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Con el sacrificio de Él, solamente un solo sacrificio y para siempre.
Ahora, nuestro cuerpo será redimido un día. Nosotros, por la sangre de Cristo, somos redimidos del pecado, pero este cuerpo todavía no ha sido redimido. ¿Cuándo va a ser redimido el cuerpo? Cuando Cristo vuelva, cuando Cristo venga en el arrebatamiento. Este cuerpo corruptible va a ser transformado en un cuerpo incorruptible, va redimido en un cuerpo incorruptible. Es decir, que cuando Cristo venga, ¿sí?, nos va a dar un cuerpo nuevo, glorificado como el que Jesucristo tiene. Mire qué interesante, hermanos. Redimidos del pecado con su sangre preciosa. Y un día este cuerpo también va a ser redimido. De este dolor, de este sufrimiento, de lo que sufrimos, enfermedades, todo esto, un día va a ser redimido en un cuerpo que no va a sufrir dolor, no se va a envejecer, no va a llorar, no va a sentir calor, ni va a sentir frío. Es un cuerpo completamente incorruptible, inmortal. La redención de nuestros pecados tomó lugar en la cruz, hermanos. Entonces no olvidemos esto. Cuando aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador, en ese momento somos redimidos de la ley. Por eso en Gálatas 3:13, que quiero que vayan allí, hermanos, en Gálatas 3:13, vamos allí a encontrar algo muy interesante. De todo lo que tuvo que hacer Jesucristo para redimirnos, para perdonarnos los pecados. Dice allí en Gálatas 3:13, dice, ¿Cristo qué? Nos redimió de la maldición de la ley, antiguo pacto. Oiga, hecho por nosotros maldición. No se hizo maldito, sino maldición. Y nos aclara, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mire todo lo que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Y Él por su palabra podía condenarnos o mandar el castigo que merece el hombre por su pecado, pero no lo hizo. Él quiso verdaderamente venir, pagar un precio bien alto por tu pecado y por el mío. Y solamente el único que puede perdonar y redimir nuestro pecado es el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, a través de su muerte vicaria, a través del derramamiento de su sangre, porque Él no escatimó una sola gota de su sangre, sino toda la derramó para hacerte justo. O sea, nos justificó. Y déjeme decirle, hermanos, Dios es justo. Dios es justo. Y si Dios es justo, el pecado lo condena. El pecado tiene un pago, y ese pecado es la muerte. Y como justo, Dios condena. Ninguna persona que comete un acto delictivo o algo malo y va a llegar y un juez que porque el juez es bueno lo va a declarar inocente. No, si el juez es justo y bueno, lo va a hacer pagar por su pecado. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, Dios es justo. Dios no sería justo si nos perdonara ya. Hay muchas personas que piden perdón. Perdóname, Dios. ¿Usted cree que con eso de perdóname, Dios ya pueden entrar al cielo? No, hermanos. Mientras no sea redimido su pecado por la sangre de Cristo, no tiene entrada y el cielo. Dios no puede perdonarlo. No sería justo. Por eso no es justicia. El culpable paga. Porque si Dios no es justo, entonces deja así. Pero como Él es justo, Él tuvo que pagar el precio que tú mereces por tu pecado y el que yo merezco. Tomó mi lugar, tomó tu lugar. En Jesucristo tenemos redención por su sangre, hermanos. Entonces, yo quiero que podamos entender este primer punto. ¿Por qué estoy hablándoles de redimido? Muchos pecados pueden ser perdonados, pero si no ha sido redimido esa persona por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle, necesita hacerlo, o si no, no va a entrar al cielo. Porque los únicos que entran al cielo son aquellos que fueron redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ha sido redimido, entonces viene perdón de pecados. No son cubiertos. Tal vez muchas personas les pasa lo que les pasa en el Antiguo Testamento.
confesaban su pecado era simplemente tapadito ahí, pero no era perdonado, seguían su pecado. Entonces quiero hablarles del segundo punto. En el mismo Efesios capítulo 1, verso 7, nos dice en su primera parte que nos redimió. Ahora dice que el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, nos perdonó. Ese perdón es según la riqueza de su gracia. ¿Por qué es mejor el nuevo pacto? Hago la pregunta. ¿Por qué es mejor el nuevo pacto? Porque el pecador es perdonado, no cubierto solamente su pecado, es perdonado, quitado, borrado, lanzado al fondo del mar. Entonces ya, el hombre cuando es redimido por la sangre de Cristo, es rescatado por la sangre de Cristo, déjeme decirle, borrón y cuenta nueva. Pero muchas personas pueden pedirle, perdóname Dios, no lo vuelvo a hacer y ya, se van contentos y tranquilos. No, hermanos. No, hermanos. Perdonar es eximir, liberar a alguien de la pena. A alguien de la pena. ¿De cuál pena? Por su deuda, ofensa, falta o delito que haya cometido. Si usted va ante un juzgado que cometió un delito, el juez justo lo condena. Y no le va a decir, usted hizo 99 cosas buenas y una sola cosa mala y por eso te voy a perdonar. No, una sola falla, si es justo, lo condena. Si no es justo, bueno, lo dejará libre. Entonces tú no puedes ser perdonado sus pecados, a ti no se te perdonan simplemente porque confiesa el pecado. Tú necesitas lavarse en la sangre de Cristo. Reconocer que el sacrificio de Cristo es el único que puede perdonar sus pecados. Amén. Puede ser redimido de sus pecados. Es decir, ¿sí? Por este delito, es decir, no recibir lo que merece. ¿Cómo así no recibir lo que merece? Si Jesucristo toma mi lugar y yo soy pecador, necesito pagar por mi delito, por mi pecado, entonces Jesús tomó mi lugar y ahora no estoy pagando lo que merezco por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El perdón no redime, hermanos. Déjeme decirle, muchos están convencidos que solamente con pedir perdón ya quedó redimido. No, el perdón no redime. Lo saca a uno del infierno, pero no puede entrar en el cielo. Tal vez te puedes sentir bien, ya le pedí perdón a Dios por lo que hice. ¿Sí? Pero ¿será que por decirle Dios, perdona mis pecados por lo que hice esto, ya vas a entrar directamente al cielo? Déjeme decirle, no, hermano, no, hermano, no te da entrada. Ya vimos que necesita ser redimido por la sangre de Cristo. Ahora estamos hablando de perdón de pecados. Cristo perdona pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían su pecado. Por esto Jesucristo nos redimió. De otra manera, Dios no sería justo. Dios no sería justo. Yo tengo que pagar por mi delito, tú tienes que pagar por tu delito. Pero si tú pones tu fe y tu confianza en Jesucristo, Él paga por tu deuda. ¿Eh? O sea, alguien tiene que pagar por el error. ¿Y quién pagó por el error, por mis delitos, por mis pecados? El Señor Jesucristo, declarándome justo. Me justificó con su muerte. Ahora, hermanos, alguien tuvo que pagar ese precio. Sí, alguien tuvo que pagar. Tú y yo no vamos a ser perdonados así porque sí, porque es buena gente. Déjeme decirle, Jesús vino a salvar a pecadores, no a justos. El justo puede decir, yo no necesito porque yo no he hecho nada malo. Déjeme decirle, ya está condenado por sí mismo. ¿Sabe qué? El infierno está lleno de justos y en el cielo están todos los pecadores, arrepentidos, claro, que se arrepienten, porque fueron redimidos por la sangre de Cristo. ¿Qué vas a hacer, hermano, hermana? Persona que me escucha. ¿Solamente creer que pido perdón y sigo pecando? Déjeme decirle, perdón sin arrepentimiento no es perdón. Si usted pide perdón por sus pecados y sigue cometiendo sus pecados, déjeme decirle, no hay perdón.
Uno puede ser perdonado y seguir separado de Dios, hermano. ¿Sabía esto? Aparentemente se puede justificar y decir, Dios me perdonó mi pecado porque yo le pedí perdón, ¿sí? Pero eso no lo va a llevar al cielo, vuelvo y le digo. Sigue separado de Dios, como dice el Salmo 32, 1 y 2. Vayan allí, Salmo 31, 32, 1 y 2, ¿sí? Y vamos a ver que muchas personas pidieron pecado, pero no fueron perdonados completamente, porque solamente fue cubierto el pecado. Y tú y yo, con la sangre de Cristo, el nuevo pacto, porque Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, déjeme decirle, nuestros pecados son perdonados. Mire lo que dice el Salmo 32, 1, 2, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y qué? Y cubierto, no quitado, sino cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ¿bienaventurado quién? El que su pecado es perdonado, pero también quitado. Porque puede ser su pecado perdonado, pero sigue cubierto. Necesita la sangre de Cristo para que tu pecado sea quitado, sea redimido. Amén. A pesar del perdón, no se quitó el pecado. Seguían culpables. Todas estas personas allí en el Antiguo Testamento, ¿cuántos sacrificios llevaron? Becerros allí, machos cabríos, pagaron allí sacrificios y todo esto. Pero déjeme decirle, seguían siendo culpables porque su pecado no había sido quitado. Seguían siendo culpables. Hoy día muchos creen en el perdón de los pecados, muchos, y sin embargo van a ir al infierno. Sin embargo van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no han sido redimidos. No han sido redimidos, hermanos. El perdón solo cubre el pecado, no lo quita. Déjeme decirle, lo único que quita el pecado es la sangre de Cristo. Amén, hermanos, la sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin que la persona se lave en la sangre de Jesucristo, le pida perdón, lo haga Señor de su vida, déjeme decirle, seguirá en su pecado porque su pecado fue perdonado, pero no fue quitado. Como dice el Salmo 85:2. En el Salmo 85:2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos, ¿qué? Cubriste. Tal vez, hermanos, algunos tienen pecados confesados y está justificado que fueron perdonados, pero aún estás en pecado. Déjeme decirle, aún estás en pecado. Lo único que puede quitar tu pecado, borrar tu pecado, hacerlo justo, declararlo justificado, es la sangre de Cristo, redimido para perdón de pecados. Quiero terminar, hermanos, con este versículo que Pablo nos da allí en Colosenses 2:13. Pablo nos habla en una forma de lo que era o de las personas cómo estaban o cómo estábamos nosotros antes de conocer de Cristo. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice aquí en Colosenses 2:13, y a vosotros, ¿qué? Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué hicieron los machos cabríos? ¿Qué hicieron los becerros? Nada. ¿Qué hicieron los que pagaron el sacrificio por su pecado? Nada. Solamente los cubrieron, pero en un momento dado volvieron a pecar y volvieron a salir a lucir los pecados. Hermanos, la única forma de que tu pecado sea perdonado es siendo redimido por la sangre de Cristo. Amén, hermano. Cuando Dios nos dio la vida, en el momento de la salvación, Él nos perdonó todos los pecados. Él nos perdonó todos los pecados, hermanos. ¿Cuáles pecados? Los pasados, presentes y futuros. Él nos dio la vida. Por eso está diciendo, y vida, y nos dio
vida juntamente con Él, con Jesucristo. Entonces esos pecados fueron borrados completamente una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Hermanos, resumo. Tal vez usted ha pedido perdón por sus pecados. Tal vez ha pedido perdón por sus pecados. Pero no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. ¿A qué vino Jesucristo? Jesucristo vino a morir por los pecados del mundo. Y todo aquel que se acerca, le pide perdón, lo hace el Señor de su vida, lo acepta como su único y suficiente Salvador, sus pecados son borrados. Amén, hermanos, borrados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque si no hay derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso Jesucristo tuvo que derramar todos sus pecados allí en la cruz, derramar toda su sangre allí en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Amén. La sangre de Jesús es la única que te puede dar entrada al cielo. Es la única. Si tú no pones tu fe y confianza en Jesucristo, déjeme decirle, no vas a entrar al cielo. Tú puedes ir y confesarse. Tú puedes pedirle perdón a Dios. Pero si no tienes a Jesucristo en tu corazón, déjeme decirle, fueron cubiertos, mas no fueron perdonados sus pecados. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por lo que tú hablas a nuestras vidas, porque tú nos aclaras en tu palabra nuestra condición, que somos pecadores y que la única forma de que nuestros pecados sean perdonados es por medio del perdón que Jesucristo hizo a través de la redención, a través del rescate, a través de su sangre preciosa que derramó allí en la cruz del Calvario. Y sin esa redención el hombre no puede ser justificado. Dios, el mundo tal vez está convencido de que tú eres bueno y que por ser bueno le perdonas los pecados, pero no ha entendido la razón de que sin la sangre de Cristo, sin el sacrificio de Cristo, sin la obra redentora allí en la cruz del Calvario, nadie puede ser salvo. Nadie puede entrar a la presencia de Dios. Tus pecados siguen allí. Tú necesitas que esos pecados sean completamente perdonados, olvidados y echados en lo profundo del mar. Gracias, Dios, por lo que tú has hablado. Gracias, Señor, porque esta palabra verdaderamente penetre, cale en cada vida, en cada mente, en cada corazón, y que podamos, Señor, entender que la sangre de Cristo es la que me perdona y me limpia. Sin Jesucristo no hay salvación. Gracias, Dios, por habernos hablado. La honra y la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén y amén.